Hey, un saludo con todos. Un suscriptor me preguntó, ¿por qué, Kevin, hay tantas religiones en el mundo? Y no es una pregunta de fácil respuesta para empezar. La pregunta que yo le haría sería, ¿a qué te refieres con religión? ¿Te refieres a las denominaciones religiosas que están bajo el paraguas, digamos, de la religión cristiana? ¿O te refieres a las innumerables también religiones además de la cristiana? Suele pasar que solemos llamar pues a las religiones, por ejemplo, al cristianismo católico, le solemos llamar la religión católica. O le solemos llamar también a los adventistas la religión adventista, la religión testigo de Jehová, la religión evangélica. Pues aunque no está muy lejos de lo correcto, lo más adecuado sería llamarles a ellas denominaciones religiosas o denominaciones cristianas. ¿Por qué? Porque ya solo el cristianismo, queridos amigos, es una religión. Y dentro de esa religión cristiana se encuentran innumerables denominaciones religiosas, entre las cuales están pues el catolicismo, el adventismo, los evangélicos y etcétera. Todo lo que ustedes ven cuando salen en las calles, pentecostales, movimiento misionero mundial, todas ellas están dentro de la gran e inmensa religión cristiana. Pero el cristianismo es una de muchas otras religiones, ¿ok? Es complejo ciertamente y muy amplio clasificar a todas las religiones de las cuales el cristianismo es una sola. Y es complejo puesto que puntos de vista en torno a la realidad hay muchísimos. Hay muchas personas también que se han atrevido a llamar al pensamiento evolucionista biológico, que es pues la teoría de la evolución como lo conocemos comúnmente, una religión también. ¿Por qué? Porque es una manera de pensar que no ha podido ser corroborada pues a través de los estudios del método científico. No ha pasado el paso de la experimentación. Muy bien, entonces hay dos formas de responder la pregunta de mi suscriptor, ¿ok? ¿Por qué hay tantas religiones en el mundo? Una de ellas es preguntarse por todas las religiones del mundo, ¿por qué hay tantas? Y la otra sería todas las denominaciones dentro del cristianismo, ¿ok? Yo me voy a centrar, porque sé que va por ahí su pregunta, me voy a centrar a las denominaciones dentro del cristianismo. Entiéndase por estas: catolicismo, los amigos pentecostales, el movimiento misionero mundial, que también es un submovimiento dentro del pentecostalismo. De hecho, el pentecostalismo es muy amplio también. Dentro del pentecostalismo hay innumerables congregaciones que tendríamos que prestar atención a cada una de ellas. Tienen algo en común y es su creencia sobrenatural en el Espíritu Santo como una fuerza interesante que actúa sobre los seres humanos de forma visible, ¿no? De forma visible. Pues bien, tenemos también a los evangélicos, mejor llamados el evangelicalismo, es el término más adecuado, entre otras muchísimas más. Usted, como le dije antes, sale a la calle y encuentra tantas iglesias cristianas, pues ya debe imaginarse que todas estas denominaciones están bajo el rubro religión cristiana, ¿ok? Tengo aquí una Torá que no es propia de la religión cristiana, sino más bien de la judía, pero que los cristianos que queremos ahondar mucho más en el texto original pues solemos leer. ¿Por qué les muestro este libro? Porque es vital comprender que todo se debe, o la razón por la cual hay muchas denominaciones cristianas es en torno a cuál es tu fundamento. ¿Qué es lo que tú crees que contiene la verdad definitiva? Y esto es para dialogar, esto no es una clase propiamente, ni es una presentación guionada, ¿ok? Es como una especie de conversatorio que les animo a escribir en la caja de comentario si tuvieran alguna pregunta adicional de esto, que con gusto la vamos a responder. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el mundo? Que cada denominación cristiana tiene su punto de vista en torno a cuál es la fuente de toda verdad. Muchos piensan que todas las denominaciones cristianas creen en la Biblia. Aquí tengo un ejemplar de la Biblia, ¿no? Que es Reina Valera
la versión Reina Valera del año 1960. Entonces mucha gente piensa que todas las denominaciones cristianas creen en la Biblia. Pues no es así propiamente. O algunas de ellas no solo creen en la Biblia. Les pongo un ejemplo. El catolicismo romano, la Iglesia Católica, no cree que su fundamento sea solo la Biblia, ¿no? La Biblia, me refiero por Biblia al Antiguo y Nuevo Testamento. Ellos tienen otros libros añadidos entre el Antiguo y Nuevo Testamento que ellos llaman libros deuterocanónicos, cuyo nombre más adecuado, y esto está probado, es libros apócrifos, ¿ok? Son una cantidad de libros interesantes de leer, si no me equivoco son 13 libros, si la memoria no me falla, y hay 2 capítulos que se añaden en estas Biblias, entre comillas, al libro de Daniel. Entonces no creen que su fundamento sea solo la Biblia, sino que hay otros libros más añadidos a ella. Adicional a ello, el cristianismo católico cree en la tradición católica, que para ellos va igual y al mismo nivel que la Biblia. ¿Y qué es la tradición católica? Pues simplemente se trata de todos los escritos de los padres de la iglesia y de algunos teólogos importantes como Agustín de Hipona, como Tomás de Aquino, que escribió pues la Suma Teológica, que es una mezcla de filosofía griega ciertamente con Biblia, lo que se conoce como el escolasticismo. Entonces, ahí ya tenemos una diferencia interesante, y es que nuestros queridos amigos católicos no creen que la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, sean la única regla de fe, sino que añadido a ello están otros libros más apócrifos y otros libros que vienen a conformar la tradición católica, que son las enseñanzas de los principales teólogos católicos de la Edad Media principalmente, ¿no? Entonces allí ya vamos estableciendo diferencias. Por esa razón existe el catolicismo, quienes tienen un punto de vista muy particular en temas en cuanto a la mariolatría, que es la adoración a la Virgen María, o al celibato, para poner un ejemplo práctico, o a la consubstanciación, a la transubstanciación. Ahí ya tienes una respuesta de por qué existe el catolicismo diferenciado de las otras denominaciones cristianas. Vamos a tomar otro ejemplo, digamos el mormonismo. El mormonismo no cree en la Biblia, aunque cuando le vayan a visitar, lo primero que le muestren sea probablemente una Biblia. Ellos creen en el libro del Mormón. Entonces ahí ya tenemos 2 fuentes distintas, la Biblia o el libro del Mormón. Pues el mormón, a pies juntillas, cree que este libro, publicado por Joseph Smith, es realmente la revelación de Dios, y que ciertamente el evangelio que está contenido en ese libro es superior al de las escrituras, que este libro tiene defectos, es lo que ellos enseñan. Entonces ahí ya tienes otra diferencia de por qué hay mormonismo, cuya fuente es muy diferente a la del texto bíblico. En el mundo evangélico es la fuente del mundo evangelicalista, mejor dicho, es la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Así como lo es, por ejemplo, del movimiento pentecostal, que ya dijimos que tienen dentro de este movimiento muchas congregaciones. En efecto, ellos son congregacionalistas. Y aquí también están los adventistas del séptimo día, para poner un ejemplo. Algunos incluyen a nuestros buenos amigos testigos de Jehová en este grupo. Yo debo decir de que, como teólogo, debo decir que no es del todo correcto incluirlos en este grupo. ¿Por qué razón? Porque para fundamentar sus principales creencias, ellos no usan cualquier Biblia, sino una Biblia traducida precisamente por ellos mismos, lo que se conoce como la Watchtower o los teólogos de la Watchtower, que han tomado varios textos del Antiguo y Nuevo Testamento y le han dado una interpretación, en ocasiones patriarcal y monoteísta, y esa... por cierto, monoteísmo excluyendo la posibilidad de pluralidad en la divinidad. Hay que especificar eso, haciendo honor a la verdad. Entonces, en ese sentido, ellos tienen su propia traducción, que se llama la traducción del Nuevo Mundo, cuyos versículos, cuyos textos ciertamente difieren profundamente en cuanto a la Biblia protestante, al Antiguo y Nuevo Testamento puro. En ese sentido no los podemos incluir dentro del contenido
puramente bíblico, porque ya ellos parten de una traducción muy personal, de una traducción muy de ellos, que no se ajusta a los originales hebreo y sobre todo al original griego. Está realmente muy fuera de contexto. Si alguien tiene curiosidad de esto, podría escribirlo en la caja de comentarios y podríamos hacer un vídeo especial, un videoblog como este, para explicar un poquito más a detalle este asunto, ¿no? Ok, dentro de este universo entonces persiste el movimiento pentecostal, sí podríamos decir, el movimiento evangelicalista, ok, y la iglesia adventista, que también es un movimiento, el movimiento adventista. Estos tres, de otras más denominaciones religiosas cristianas que hay, son las que se fundamentan en las Sagradas Escrituras, ok. Y aquí viene el asunto, ¿no? Si tenemos una misma fuente, ¿por qué no todos congregamos en un mismo, o por qué no ellos congregan en un mismo lugar? ¿Y por qué no llegan a las mismas conclusiones? Es decir, ¿por qué hay tantas religiones en el mundo? Todo parte en este punto ya no de la fuente, sino de cómo tú observas esa fuente. Y esto ya es muy interesante y son palabras mayores. Significa que cuando tú tienes un texto bíblico, ¿no? ¿Cómo tú interpretas ese texto? ¿Cómo lo entiendes? ¿Hay muchas formas de interpretar un texto o hay una sola forma? ¿Qué significa alegorizar el texto? Voy a poner un ejemplo práctico. ¿Qué significa interpretarlo de manera literal? ¿Qué significa interpretar las profecías que en ocasiones vienen con símbolos, sobre todo las apocalípticas, con símbolos muy interesantes? Algunos creen que estos símbolos ya se cumplieron en el pasado, otros creen que se están cumpliendo en el presente y otros piensan que se van a cumplir en el futuro. Entonces ya a partir de aquí tenemos un sinnúmero, créanme, un sinnúmero de puntos de vista en torno a un mismo libro. Entonces, la pregunta de mi suscriptor fue, que la hizo por YouTube, ¿no? ¿Por qué hay tantas religiones en el mundo? Pues todo se debe, primero, a qué tú consideras tu fuente de la verdad. Si tú piensas que tu fuente es la Biblia y la tradición católica, estamos hablando dentro del universo cristiano, insisto, tú vas a llegar a unas conclusiones X, digamos. Si tú piensas que es solo la Biblia, tú vas a llegar a otra conclusión Y, digamos así. Si tú crees que es un libro o es la Biblia, digamos, pero traducida de forma conveniente, de forma sesgada incluso, que es lo que ocurre con la traducción del Nuevo Mundo, entonces tú llegarás a la conclusión Z. Y si tú crees en otro libro que no es la Biblia, como es en el universo mormón, tú llegarás a la conclusión, no lo sé, M o L, lo que tú quieras. En ese sentido, depende mucho de la fuente. ¿Y qué hay de aquellos que tienen una misma fuente, que viene a ser la Biblia? Pues en este caso todo depende de cómo se observa esa fuente, de cómo tú la interpretas. Para esto se ha creado en teología toda una disciplina que se llama hermenéutica, que es muy amplia y muy bonita de estudiar. La hermenéutica se trata de cómo estudiar el texto, en este caso considerado sagrado, la Biblia. Cómo tú la abordas, cómo tú entiendes los versículos complicados de la Biblia. ¿Es siempre literal? ¿En ocasiones es simbólico? ¿Cuándo es poético? Todo eso es amplísimo de tratar y ya escapa a la pregunta ¿por qué hay tantas religiones en el mundo? Esa es la razón de por qué hay tantas religiones en el mundo, mis amigos, dentro del universo cristiano. Si el video te agradó, si fue útil para ti, pues te animo a que me dejes un me gusta. Eso nos motiva a seguir produciendo contenido de este tipo. Comparte con tus amigos estos vídeos, seguramente lo encontrarán útil. Y nos vemos mañana con otra temática o con alguna pregunta que usted tenga y que deje en la caja de comentarios. Un abrazo con todos, bye bye.